nombre es Jacqueline Cruz. Antes, cuando yo era chiquita, yo pasé por una situación muy difícil. Yo era molestada físicamente por uno de mis tíos. Nunca llegó a abuso sexual, más sí era una molestación que él me estaba haciendo. Entonces, a causa de eso, yo crecí con depresión. Crecí odiando a mí misma, me odiaba, no sabía qué hacer, porque nunca le quería decir a mi mamá, nunca quería confiar en alguien, entonces también tenía muchos problemas, que no podía hablar con las personas, siempre era muy tímida, muy callada. Entonces sí estaba pasando por muchas emociones. Yo tenía depresión más severa. Y estaba pasando por muchas cosas en la escuela también. Yo veía que todas mis amigas tenían novios, hablaban con muchachos, y como yo no tenía eso, yo pensaba que yo no valgo nada. Yo pensaba que nadie me iba a querer. Y también en la casa mi papá estaba pasando por una adicción. Él era adicto a marihuana, cocaína, cristal. Entonces yo vi que él estaba pasando por eso, y también pensé que él no me quería por la misma razón, y nunca me ponía atención. Mis padres siempre estaban peleando, entonces sentí como que nunca tenía amor en la casa, como que nadie me quería. Entonces, a causa de eso también yo pensé que la única manera que un muchacho o alguien me iba a querer es si yo enseñaba mi cuerpo. Entonces yo empecé a mandar fotos a muchachos, me convertí en una adicta a la pornografía. Entonces es algo avergonzoso ahora, pero es algo que antes me hacía sentir como que si yo estaba llena. Yo pensaba que supuestamente eso me iba a llenar el vacío que yo tenía, y eso no era cierto, solamente hacía las cosas peores, y cuando traté de parar ya no pude. Es algo que yo dependía para estar bien, para sentirme bien, para sentirme amada, para sentirme que yo sí era valorada, pero esa no era la manera correcta. Yo vi que mi vida en la escuela, por ejemplo, mis grados ya no eran los mismos, porque yo siempre me sentía depresiva, pensaba que ¿para qué vale esto? ¿Para qué lo voy a hacer si ni me quiero a mí misma, si ni quiero un futuro? Entonces no veía un futuro para mí misma, porque en la verdad no quería vivir en ese momento. Habían veces que hasta me lloraba para dormir, y nadie se daba cuenta, y también es una razón que no me sentía amada. Yo lloraba para dormirme, no podía dormir en paz. Y también si tuve pensamientos de suicidios, pensé que la vida sería mejor si ya no estoy viva, se iba a ir todo el dolor. Conocí al Templo de los Milagros porque mi padre me trajo, como él estaba sufriendo con esa adicción él mismo. Él quería un cambio en su vida, y él me llevó a mí porque él sabía que ahí estaba la solución, y él quería ver que yo sería feliz, una muchacha feliz como los demás, ¿no? Y yo también quería eso. Entonces es allí donde vine, a través de mi familia. Yo empecé a hacer cadenas los viernes y los domingos, empecé a practicar, ser parte del grupo joven. Ellos me ayudaron mucho, y también empecé a darme al Señor Jesús, ¿no? No dejé que mi pasado me daría ninguna vergüenza o una acusación del diablo. Yo solamente vi que Jesús era mi solución, y yo trabajé, yo hice propósitos, yo oré, yo clamé, me levanté a las 3 de la mañana para orar, para recibir el Espíritu Santo. Hice ayunos como el ayuno de Daniel, que me ayudó mucho. Entonces hice muchos sacrificios para recibir el Espíritu Santo, mas el Espíritu Santo llegó y cambió mi vida. El día que yo recibí el Espíritu Santo cambió mi vida mucho, porque yo recibí esa paz adentro de mí, esa certeza que Dios siempre iba a estar conmigo, que siempre me iba a dar esa felicidad, y que yo nunca más iba a ser la misma muchacha de antes. Entonces el Espíritu Santo me ha traído muchas cosas buenas. Participando siempre me renueva en mi vida espiritual, porque hace que yo dé ese sacrificio para Dios, ¿no? Porque en este día siempre estamos apegados a social media, al internet, a leer otros libros, a hacer cosas, a ir a las movies. Entonces hay muchas cosas que nos pueden como apartar de Dios, aunque sean cosas chiquitas. Pero siempre encuentro que el ayuno de Daniel, siempre hago más tiempo para Dios, más tiempo para clamar hacia Él, más tiempo para hacer su obra. Entonces es algo que me renueva mucho, y siempre estoy feliz cuando viene, porque sé que es un tiempo que yo voy a dedicar
unas 3 semanas para mi Dios que amo mucho. Mi vida ahora es completamente diferente. Ahora yo tengo paz, yo tengo felicidad, yo tengo los frutos del Espíritu Santo. Es muy diferente. Ahora siempre siento que estoy feliz y que soy amada. Y no necesito a ningún muchacho, ningún esto para sentirme bien, porque el Espíritu Santo es el que trae esa alegría para mi corazón.